el otro video nos quedó muy largo, así que vamos a pasar rápidamente por estas dos preguntas. Tenemos two questions. Was you know the answer to question A? And the other one, he did come home late. ¿Cómo tendría que hacer para escribirlas correctamente? ¿Cuáles serían como los pasos a seguir para poder empezar? Porque muchas veces nos pasa que no sabemos por dónde empezar a leer o qué cosas tener en cuenta para poder hacer la pregunta, ¿sí? Yo ya sé que están en pasado, porque estábamos trabajando justamente con ese tema, ¿no? Entonces tengo que tener en cuenta eso, que estoy trabajando in the past. ¿Tengo alguna palabra clave en la pregunta? No, descartada. No tengo ninguna palabra acá que me pueda ayudar. Bueno, no es tan así en realidad. Sí tengo una palabra y en realidad es el verbo know. ¿Sí? ¿Tengo un verbo en la oración? En este caso la pregunta, sí. Tengo el verbo know. Si ya tengo un verbo en la oración, ¿puedo poner was también? ¿Se podía? ¿Puedo tener en una misma oración dos verbos? ¿El verbo to be y otro verbo? Antes de que me respondas, si yo te tuviera que decir esto en español, te lo diría de la siguiente manera. ¿Sabías de la respuesta a la pregunta A? Viste que no puedo mezclar el verbo to be con otro verbo. Entonces, ¿qué tengo que hacer con este was? Chao, el was se va, porque ya tengo un verbo en la oración, que es este. Entonces vamos a dejar el espacio, voy a completar con todo el resto que sería you know the answer to question A. ¿Con qué completaría en el principio? Ya sé que was no puede ir, por teoría, porque es lo mismo. Where tampoco, no podría decir where you know the answer. Acá no es un problema de si was o where va con you. No, tampoco. ¿Qué otra palabra? ¿Qué otra? O mejor dicho, ¿tengo algún auxiliar? ¿Hay alguna palabra en inglés que me auxilie, que me ayude, que coopere conmigo para poner esa pregunta en pasado? Sí, tengo la palabra did. Did you know the answer to question A? ¿Por qué uso did en este caso y no was? Porque ya tengo un verbo, tengo el verbo know. Lo que pasa es que yo no puedo, know no es un verbo, ¿cómo decirlo? Extraordinario como es was y were, que se valen por ellos mismos. O sea, que los puedo usar, llamémoslo, de auxiliares para la pregunta. No, no me sirve. Know es un verbo común y corriente, pobrecito, necesita que una palabra entre a la oración y lo auxilie, lo ayude, por eso se llama auxiliar, para poder armar la pregunta en pasado. Así que esta sería la oración correcta. Vamos con la de abajo. He did come late home. Come home late. Is that correct? ¿Puedo empezar la pregunta con un sujeto? No, para nada. Las preguntas en inglés existen dos tipos. Las WH questions, es decir, que necesito una palabra con WH para poder empezar. Ejemplo, what, where, why, how, what time, etc. O tengo las siempre confiables yes-no questions. Las yes-no questions, ¿con qué empiezan? Pueden empezar con el verbo to be, en pasado o en presente, pueden empezar con algún verbo modal, nosotros no lo hemos visto, ya los vamos a ver. Puede empezar con algún auxiliar, did, do o does. Así que, ¿qué tendría que hacer acá? Lo único que tenía que hacer en esta oración era cambiar de lugar, correr esto para acá. Did he come home late? Y ahí tendría entonces la oración correcta. Sería de esta manera. ¿Sí? Fíjense que en estas oraciones no tenía palabras como como when o while que me determinaran si estaba usando pasado continuo o pasado simple. No tenía nada más que know en la primera. En la segunda tenía el verbo, eso no se los dije, pero acá aparece, el verbo es come, en realidad es come home, es todo una misma cosa. Come home es todo un verbo, ¿no? Entonces no le puedo sacar el did de ahí y quizá ponerle was. Was he come home late? Sería incorrecto, porque ¿volvió a casa tarde? Está de más.
Tengo que decir, ¿volvió él a casa tarde? ¿Volvió tarde a la casa? ¿Se entiende? Esa sería como nuestra traducción. Así que bueno, no quería dejar pasar tiempo de contarles sobre estas 5 oraciones, estas 2 que eran preguntas y las 3 de antes que estuvimos trabajando con when y con while. Y vamos a hacer unos ejercicios a continuación de corregir errores. ¿Sí? Esto lo vamos a volver a trabajar. Me interesa que... bueno, que hayan visto completos los videos, que le hayan prestado atención, que se hayan hecho apuntes y que en base a eso, en base a todos los errores que hemos cometido en la actividad anterior y en el examen, que los podamos hacer de la mejor manera posible. Así que vamos a hacer las activities.